En una era de reyes e imperios, donde el destino de las naciones se decidía por el poder de las armas y la astucia política, un hombre surgió de las sombras para reescribir la historia de Europa y del mundo. Su nombre resonaría a través de los siglos, sinónimo de ambición, poder y genialidad militar: Napoleón Bonaparte, un nombre que hace temblar tronos e inspira generaciones. Pero ¿quién era realmente este hombre? ¿Un tirano implacable que sacrificó a millones en su búsqueda insaciable de poder, o un visionario iluminado que modernizó Europa y liberó a pueblos de la tiranía feudal? ¿Un genio militar incomparable cuyas estrategias revolucionaron el arte de la guerra, o un jugador imprudente que apostó demasiado alto y lo perdió todo? Su vida fue una saga épica de ascenso meteórico y caída devastadora, una historia de amor apasionado y traición dolorosa, de victorias gloriosas que sacudieron continentes y derrotas amargas que cambiaron el curso de la historia. Nació en una isla remota del Mediterráneo, hijo de una familia noble empobrecida, y murió prisionero en otra isla, aún más distante, en medio del Atlántico. Entre esos dos puntos, conquistó y gobernó un imperio que se extendía desde España hasta Polonia, desde Nápoles hasta Hamburgo. Reformó sistemas legales, educativos y administrativos que aún influyen en decenas de países hoy en día. Luchó en 60 batallas, ganando la gran mayoría de ellas, pero también sumergió a Europa en más de una década de guerra total, que resultó en la pérdida de millones de vidas. Hoy te invitamos a sumergirte profundamente en la vida extraordinaria de uno de los mayores estrategas de la humanidad, a desentrañar los secretos de sus legendarias campañas militares y a comprender el legado duradero de sus reformas políticas y sociales. ¿Qué crees que realmente impulsó a este hombre extraordinario a conquistar el mundo conocido? ¿Fue una ambición personal descontrolada, un idealismo revolucionario o algo más profundo y complejo? Deja tu opinión en los comentarios abajo. La travesía épica por la vida de Napoleón Bonaparte comienza ahora. Nuestra historia comienza en una isla de belleza salvaje y carácter indomable, Córcega, una joya del Mediterráneo, el 15 de agosto de 1769. Fue aquí, en la capital Ajaccio, donde nació Napoleone di Bonaparte, en una familia de la pequeña nobleza italiana, en un momento de gran turbulencia histórica y transformación política. Córcega, recién anexada por Francia tras siglos bajo dominio genovés, era un caldero hirviente de resentimiento, resistencia y orgullo nacional herido. La isla había luchado valientemente por su independencia, liderada por el héroe nacional Pasquale Paoli. El padre de Napoleón, Carlo Bonaparte, un abogado elocuente y ambicioso, y su madre, la fuerte y disciplinada Letizia Ramolino, habían luchado junto a Paoli por la independencia de la isla. Pero cuando la causa se perdió, Carlo hizo las paces de manera pragmática con los conquistadores franceses. Ese espíritu complejo de rebelión, orgullo y pragmatismo político moldearía profundamente el carácter del joven Napoleón. La familia Bonaparte era numerosa y ruidosa. De los 13 hijos de Carlo y Letizia, solo 8 sobrevivieron a la infancia. Napoleón era el segundo hijo sobreviviente, y desde muy temprano demostró una inteligencia aguda, una memoria prodigiosa y una naturaleza intensamente combativa y competitiva. Se peleaba constantemente con sus hermanos y compañeros, siempre necesitando demostrar que era el mejor. Su madre, Letizia, conocida por su belleza, fortaleza de carácter y disciplina espartana, fue la figura absolutamente dominante de su infancia. Impuso una disciplina estricta, casi militar, que contenía la naturaleza impetuosa y explosiva del niño. Años más tarde, ya como emperador, Napoleón declararía: «El destino de un niño es siempre obra de su madre». A los 9 años, en 1778, la vida de Napoleón cambió drásticamente. Gracias a las conexiones políticas de su padre con la administración francesa, fue enviado a estudiar en una escuela militar preparatoria en Brienne-le-Château, en la Francia continental. Dejó atrás su amada isla, su ruidosa familia y su lengua materna italiana. En Francia, era un extranjero en una tierra extraña y hostil, ridiculizado sin piedad por su marcado acento corso, sus orígenes modestos y su pobreza relativa. Los demás cadetes, en su mayoría hijos de la aristocracia francesa adinerada, se burlaban cruelmente de él. Esa soledad impuesta y dolorosa lo llevó a buscar refugio en los libros, donde devoraba con avidez obras sobre historia antigua y moderna,
táctica militar, fortificación, artillería y los grandes generales y conquistadores del pasado. Estudiaba obsesivamente a Aníbal cruzando los Alpes con elefantes, a Alejandro conquistando la vasta Persia y a Julio César sometiendo a la salvaje Galia. Estos héroes antiguos se convirtieron en sus modelos, sus maestros a través de los siglos. Soñaba despierto con la gloria militar, con la oportunidad de demostrar su valor al mundo y mostrarles a todos los que se habían burlado de él de lo que realmente era capaz. En las frías noches de invierno, mientras sus compañeros dormían, él permanecía despierto estudiando mapas a la luz de las velas, trazando campañas imaginarias y aprendiendo los secretos de la guerra. A los 15 años, después de demostrar una aptitud excepcional para las matemáticas y las ciencias, fue transferido a la prestigiosa École Militaire de París, donde se especializó en artillería, el arma más técnica, científica y moderna del ejército. La artillería exigía un conocimiento profundo de matemáticas, física, balística e ingeniería. Era perfecta para la mente analítica de Napoleón. Aprendió a calcular trayectorias, a posicionar cañones para lograr el máximo efecto y a coordinar el fuego de artillería con los movimientos de la infantería. Se graduó en solo un año, en lugar de los dos habituales, ocupando el puesto 42 en una clase de 58. No era brillante, pero sí competente y sobre todo decidido. En 1785, a los 16 años, fue nombrado segundo teniente de artillería. Y entonces, la oportunidad que él había esperado comenzó a materializarse. En 1789, la Revolución Francesa estalló como un volcán, sacudiendo violentamente los cimientos de la monarquía absoluta, de la aristocracia privilegiada y de todo el orden social establecido. Para un joven oficial de artillería como Napoleón, sin fortuna personal y sin conexiones aristocráticas, la revolución no era una amenaza aterradora, sino una emocionante promesa de cambio y oportunidad. El antiguo orden se estaba desmoronando rápidamente, y con él, las rígidas barreras sociales que limitaban el ascenso de hombres talentosos sin sangre noble ni riqueza heredada. La revolución proclamaba principios revolucionarios: las carreras abiertas al talento, no al nacimiento; la meritocracia, no la aristocracia; la igualdad, no el privilegio. Para Napoleón, estos principios eran música para sus oídos. Finalmente, un hombre podía ascender basado en su habilidad, no en su apellido o fortuna heredada. La Francia revolucionaria estaba en guerra contra las monarquías conservadoras de Europa, que veían la revolución como una amenaza existencial para el orden establecido. El ejército revolucionario necesitaba desesperadamente líderes competentes y leales. Muchos oficiales aristocráticos habían emigrado o habían sido ejecutados. Napoleón, con su profundo conocimiento de la táctica militar, su ambición ilimitada y su lealtad a la República, estaba perfectamente posicionado para aprovechar la oportunidad que la historia le ofrecía. Su primera gran oportunidad llegó en 1793, en el sitio de Tolón, una importante ciudad portuaria del Mediterráneo que se había rebelado contra la República Jacobina con el apoyo militar de Gran Bretaña y España. El joven capitán Napoleón Bonaparte, entonces con apenas 24 años, fue puesto al mando de la artillería sitiante. Su plan, audaz y brillante, fue decisivo para la victoria republicana francesa. Posicionó su artillería estratégicamente para dominar completamente el puerto, haciendo insostenible la posición de la flota británica y obligándola a retirarse precipitadamente. Durante el asalto final y desesperado, fue herido en el muslo por una afilada bayoneta británica, pero continuó comandando a sus tropas con una determinación férrea, negándose a abandonar el campo de batalla. Su sangre manchó el suelo de Tolón, pero su voluntad permaneció inquebrantable. Sus hombres, inspirados por su valentía personal, lucharon con un vigor redoblado. Tolón cayó. Como recompensa por su papel crucial en la victoria, Napoleón fue ascendido a general de brigada. Con tan solo 24 años, el nombre de Napoleón Bonaparte comenzaba a ser susurrado con respeto e interés en los pasillos del poder en París. Había demostrado su valía en el campo de batalla. Ahora el escenario estaba preparado para su ascenso meteórico al poder absoluto. El hijo de la revolución estaba a punto de convertirse en el amo de Francia y el conquistador de Europa. De regreso a París después de su victoria en Tolón,
Napoleón encontró una Francia sumida en un torbellino de inestabilidad política crónica e intrigas constantes. El gobierno, conocido como el Directorio, era notoriamente débil, corrupto e ineficaz, constantemente amenazado por jacobinos radicales por un lado y monárquicos reaccionarios por el otro. Francia estaba exhausta por la guerra y el terror, ansiando estabilidad y orden. En octubre de 1795, una peligrosa insurrección monárquica amenazó con tomar el poder en París por la fuerza de las armas. Napoleón, entonces de 26 años y sirviendo en el Estado Mayor en París, fue encargado de defender la asediada Convención Nacional. Con una calma aterradora y una determinación de hierro, colocó estratégicamente sus cañones en puntos clave alrededor del Palacio de las Tullerías. Cuando los rebeldes monárquicos avanzaron en masa, no dudó ni un segundo. El famoso soplo de metralla dispersó violentamente a la multitud, salvando a la vacilante república y consolidando definitivamente la reputación de Napoleón como un hombre de acción decisiva y voluntad de hierro. Como recompensa por este servicio crucial, recibió el mando del ejército de Italia. Era un ejército mal equipado, mal alimentado, mal pagado y profundamente desmoralizado. Pero para Napoleón era la herramienta perfecta para forjar su destino glorioso. En una serie de discursos incendiarios, inspiradores y magistralmente calculados, prometió a sus hombres hambrientos y andrajosos honor, gloria y riquezas, si lo seguían hacia la victoria. Pintó visiones de saqueo en las ricas ciudades italianas, de fama eterna, de un regreso triunfal a Francia. Apeló a su orgullo, a su avaricia y a su patriotismo, y funcionó perfectamente. Y ellos le creyeron. La campaña de Italia de 1796 a 1797 fue una obra maestra absoluta de estrategia militar, velocidad, audacia y liderazgo inspirador, enfrentándose a los ejércitos combinados de Austria y Piamonte, que lo superaban ampliamente en número y recursos. Napoleón utilizó de manera brillante la velocidad de movimiento, la concentración de fuerzas y el elemento sorpresa para derrotarlos por separado, uno a la vez. Batallas como Montenotte, donde derrotó a los piamonteses; Lodi, donde dirigió personalmente la carga a través del puente bajo un intenso fuego; Arcole, donde sostuvo la bandera francesa y casi se ahogó en un pantano; y Rivoli, donde venció a un ejército austríaco muy superior, se volvieron legendarias y fueron estudiadas en academias militares por generaciones de oficiales. Cada victoria aumentaba su reputación y su confianza. Conquistó toda la península itálica en una campaña relámpago. Estableció repúblicas hermanas profrancesas y envió enormes tesoros de arte invaluable y dinero a la empobrecida Francia. Se convirtió en un héroe nacional aclamado, el salvador de la República, el general invencible. Su nombre estaba en boca de todos. Pero su feroz ambición no conocía límites ni satisfacción. En 1798 convenció al Directorio de aprobar una ambiciosa y arriesgada expedición militar a Egipto. Su objetivo declarado era cortar la ruta comercial vital de Gran Bretaña hacia la India. La campaña comenzó con una victoria abrumadora y espectacular en la Batalla de las Pirámides, cerca de El Cairo. Pero entonces ocurrió el desastre. La flota francesa fue completamente destruida por el almirante Nelson en la catastrófica batalla del Nilo, dejando a Napoleón y a su ejército completamente aislados en Egipto. Un intento de invadir Siria terminó en un fracaso sangriento en el sitio de Acre. A pesar de las dificultades militares y del aislamiento estratégico, la expedición tuvo un impacto cultural, artístico y científico duradero, revelando los fascinantes tesoros del antiguo Egipto al maravillado mundo occidental. Napoleón había llevado consigo no solo soldados, sino también científicos, artistas, ingenieros y estudiosos. Midieron las pirámides, dibujaron los templos y copiaron jeroglíficos, y realizaron uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Encontraron la piedra de Rosetta, que eventualmente permitiría descifrar los jeroglíficos egipcios. Al saber de la creciente inestabilidad política en Francia y al ver su oportunidad, Napoleón abandonó secretamente a su ejército en Egipto y regresó a París. Francia estaba lista,
incluso ansiosa, por un Salvador fuerte. El 9 de noviembre de 1799, en lo que pasó a conocerse históricamente como el golpe del 18 de Brumario, Napoleón tomó el poder por la fuerza. El corrupto directorio fue disuelto y reemplazado por el consulado, con Napoleón como primer cónsul, siendo en efecto el gobernante absoluto de Francia. La República estaba muerta en todo excepto en el nombre. La era de Napoleón había comenzado verdaderamente. Como primer cónsul de Francia, Napoleón demostró ser un estadista tan brillante y transformador como lo había sido un general. Inició una impresionante serie de reformas administrativas, legales, educativas y económicas que transformaron profundamente Francia y dejaron un legado duradero. Creó el Banco de Francia y estabilizó la moneda y la economía, devastadas por la guerra. Centralizó radicalmente la administración, creando el sistema de prefecturas que aún existe hoy. Reformó por completo el sistema educativo francés, creando los liceos para la educación secundaria y las grandes écoles para la educación superior especializada. Creía que Francia necesitaba una élite educada y competente para administrar el Estado moderno y liderar la economía. Su obra más duradera e influyente fue el Código Napoleónico, o Código Civil, promulgado en 1804. Este código revolucionario garantizaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la libertad religiosa, la secularización del Estado y los derechos sagrados de la propiedad privada. Este código se convertiría en la base fundamental de los sistemas legales de más de 70 países en todo el mundo. En 1804, sintiendo que su poder estaba absolutamente asegurado y deseando fundar una dinastía, Napoleón dio el paso final y audaz. En una ceremonia suntuosa y cuidadosamente coreografiada en la Catedral de Notre Dame, se coronó a sí mismo como emperador de los franceses. Ya no era un general de la República, era Napoleón I, el fundador de una nueva dinastía imperial. Pero la paz en Europa fue breve y frágil. Las monarquías europeas conservadoras, lideradas por Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia, veían a Napoleón como una amenaza existencial para el orden establecido. Se formó una serie de coaliciones militares para derrocarlo, dando inicio a las largas y sangrientas guerras napoleónicas. El periodo de 1805 a 1807 marcó el punto más alto del genio militar de Napoleón y del poder francés. El 2 de diciembre de 1805, exactamente un año después de su coronación imperial, en la batalla de Austerlitz, en Moravia, su obra maestra táctica absoluta y la más celebrada, derrotó de manera aplastante a los ejércitos combinados de Austria y Rusia. Debilitó deliberadamente su flanco derecho, atrayendo al enemigo a una trampa. Cuando ellos atacaron, él contraatacó con una fuerza devastadora, dividiendo al ejército aliado y rodeando gran parte de él. Conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, Austerlitz fue una victoria tan aplastante y decisiva que consolidó el dominio absoluto de Napoleón sobre la Europa continental. En 1806, aplastó al otrora temido ejército prusiano en las batallas gemelas de Jena y Auerstedt, ocupando Berlín en triunfo. En 1807, después de la sangrienta e indecisa batalla de Eylau, librada en la nieve, y la victoria decisiva en Friedland, obligó al zar Alejandro I de Rusia a firmar los humillantes tratados de Tilsit. En el apogeo de su poder imperial en 1810, el imperio de Napoleón se extendía desde España hasta Polonia, desde Nápoles hasta Hamburgo. Puso a sus hermanos, cuñados y generales leales en los tronos de varios reinos europeos, creando una vasta red de estados vasallos y aliados. Incapaz de invadir Gran Bretaña, debido a la abrumadora superioridad de la Marina Real Británica, impuso el sistema continental, un ambicioso embargo comercial que prohibía a toda Europa comerciar con los británicos. Pero las semillas de la destrucción ya estaban siendo sembradas. La guerra constante, interminable y cada vez más impopular agotaba peligrosamente los recursos humanos y económicos de Francia. Cientos de miles de jóvenes franceses habían sido reclutados, muchos de ellos nunca regresaron. La economía, a pesar de las reformas, sufría por el bloqueo británico y los costos astronómicos de la guerra.
El nacionalismo despertaba y crecía rápidamente en los países ocupados, alimentando una resistencia cada vez más feroz, organizada y eficaz contra el dominio francés. En España, los guerrilleros libraban una guerra brutal de emboscadas y atrocidades. En Alemania, intelectuales y patriotas defendían la unificación nacional contra el opresor francés. En Italia, sociedades secretas conspiraban, y la ambición insaciable del propio emperador lo llevaría a cometer su error más fatal y catastrófico. El punto de inflexión decisivo en la fortuna de Napoleón llegó en 1812, el año que lo cambiaría todo. El zar Alejandro I de Rusia, presionado por la nobleza rusa y por la crisis económica causada por el sistema continental, rompió unilateralmente con el embargo y reanudó el lucrativo comercio con Gran Bretaña. Para Napoleón, esto era un desafío directo e intolerable a su autoridad imperial. Reunió el ejército más grande que Europa había visto, la legendaria Grande Armée, con más de 600.000 hombres de todas las partes de su vasto imperio. El objetivo ambicioso: invadir Rusia y obligar al zar a someterse. La campaña comenzó en junio de 1812, con optimismo y confianza. Los rusos, bajo el mando astuto y paciente del viejo mariscal Kutuzov, adoptaron una táctica devastadora y deliberada de tierra quemada, retrocediendo constantemente y de manera metódica, destruyendo sistemáticamente todo a su paso. Quemaban cosechas, mataban ganado, envenenaban pozos, destruían puentes, negaban al invasor todo lo que necesitaba para sobrevivir. Era una estrategia brutal, pero eficaz. La Grande Armée avanzaba cada vez más profundamente en el vasto interior de Rusia, con sus líneas de suministro peligrosamente extendidas y vulnerables. La única gran batalla campal de la campaña ocurrió en Borodino, cerca de Moscú. Fue uno de los días más sangrientos y brutales de todas las guerras napoleónicas. Los franceses ganaron técnicamente, pero a un costo terrible e insostenible. Napoleón entró en Moscú, esperando con confianza que el zar pidiera la paz, pero la ciudad estaba vacía. Y esa noche, incendios misteriosos comenzaron a propagarse rápidamente. Con el invierno ruso acercándose rápidamente y sin suministros adecuados, Napoleón se vio obligado a ordenar la retirada. La retirada de Rusia fue uno de los mayores desastres militares de toda la historia. El general invierno ruso, con sus tormentas de nieve implacables y temperaturas heladas bajo cero, fue un enemigo absolutamente despiadado. Los cosacos rusos atacaban constantemente y sin piedad a la columna en retirada, y el hambre, las enfermedades y el frío extremo diezmaron lo que quedaba del ejército. De los más de 600.000 hombres que habían invadido Rusia con confianza, menos de 100.000 regresaron, y muchos de ellos estaban heridos o enfermos. El mito de la invencibilidad de Napoleón quedó irreparablemente destruido. Las naciones de Europa, al percibir la debilidad del emperador, se unieron rápidamente contra él en la Sexta Coalición. En octubre, en la Batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, Napoleón fue derrotado de manera decisiva y aplastante. Fue la batalla más grande de la era napoleónica. En 1814, los aliados victoriosos invadieron Francia y avanzaron inexorablemente hacia París. Traicionado por sus propios mariscales, cansados de la guerra, Napoleón fue obligado a abdicar del trono. Fue exiliado a la pequeña isla de Elba en el Mediterráneo. El imperio había caído, pero la leyenda aún tenía un último y dramático acto por representar. El exilio de Napoleón en la pequeña isla de Elba duró menos de un año. Mientras tanto, en Francia, la restauración de la monarquía borbónica, personificada en el impopular rey Luis XVIII, era profundamente resentida. El pueblo francés, y especialmente el ejército, añoraba la gloria, el prestigio y la meritocracia de la era napoleónica. Napoleón, siempre un maestro en sentir el pulso de la nación, vio su oportunidad de regresar. El 16 de febrero de 1815, escapó audazmente de Elba. Desembarcó en Francia con unos 1.000 hombres. El rey envió tropas para arrestarlo. Cerca de Grenoble, Napoleón se enfrentó al 5º Regimiento de Infantería enviado para capturarlo. En uno de los gestos más dramáticos y audaces de su vida, avanzó solo hacia los soldados. Abrió su abrigo y gritó con voz poderosa: «Soldados del 5º, yo soy su emperador. Si hay un hombre entre ustedes que mataría a su emperador, aquí estoy».
Hubo un momento de tenso silencio, y luego un grito resonó. ¡Vive el emperador! Los soldados bajaron sus armas y se unieron a él. Su marcha triunfal hacia París se convirtió en una avalancha imparable. Regimiento tras regimiento se unió a él espontáneamente. El rey Luis XVIII huyó aterrorizado a Bélgica y el 20 de marzo, Napoleón entró en París sin disparar un solo tiro. Así comenzó el periodo conocido históricamente como los 100 días. Las potencias europeas, reunidas en el Congreso de Viena, declararon a Napoleón un proscrito internacional y formaron de inmediato la Séptima Coalición para derrocarlo de una vez por todas. La guerra era absolutamente inevitable. Napoleón sabía que su única oportunidad era atacar rápidamente antes de que los enormes ejércitos aliados pudieran unirse. Marchó rápidamente hacia Bélgica, donde un ejército británico, neerlandés, alemán, bajo el mando del duque de Wellington, y un ejército prusiano bajo el mando del mariscal Blücher estaban acampados. El enfrentamiento final y decisivo tuvo lugar el 18 de junio de 1815, cerca de una pequeña aldea belga llamada Waterloo. La batalla de Waterloo fue un enfrentamiento titánico, desesperado y apocalíptico, librado en un campo de batalla embarrado y dificultoso por la lluvia torrencial de la noche anterior. El barro retrasó el inicio de la batalla y dificultó el movimiento de la caballería y la artillería. Napoleón esperó a que el suelo se secara, dando tiempo a que llegaran los prusianos. Fue un error fatal. La batalla osciló peligrosamente de un lado a otro durante largas y agonizantes horas. Napoleón estuvo cerca de la victoria varias veces, pero la llegada oportuna del ejército prusiano de Blücher por el flanco francés selló inexorablemente su destino. El ejército francés colapsó y huyó en pánico. La Guardia Imperial, la élite del ejército de Napoleón, hizo su última y heroica resistencia. Napoleón huyó a París, pero su poder había desaparecido por completo. Abdicó por segunda y última vez y se entregó a los británicos. Esta vez, los aliados no correrían ningún riesgo. Fue exiliado a Santa Helena, una isla remota, inhóspita y aislada en medio del Atlántico Sur. Allí, bajo estrecha vigilancia británica, pasó los últimos 6 años de su vida dictando sus memorias y elaborando meticulosamente su propia leyenda. Murió el 5 de mayo de 1821, a los 51 años. La causa de su muerte aún es debatida por los historiadores. El hombre que sacudió al mundo, que forjó un imperio con su espada y su voluntad, murió como un prisionero solitario en una isla remota. ¿Qué se puede decir entonces de Napoleón Bonaparte, este hombre extraordinario y contradictorio? Un déspota cruel que sacrificó millones de vidas en su insaciable búsqueda de poder personal, o un modernizador visionario que sacó a Europa de la era feudal y la llevó a la modernidad. Su legado es tan complejo, multifacético y contradictorio como el propio hombre. Fue indiscutiblemente un genio militar, un maestro absoluto de la estrategia y la táctica. Sus campañas aún se estudian, admiran y debaten en academias militares de todo el mundo. Fue un estadista visionario y un reformador cuyas reformas administrativas, legales y educativas moldearon profundamente la Francia moderna e influyeron en todo el mundo. Pero también fue un dictador autoritario que suprimió la libertad de prensa, gobernó con mano de hierro y restableció la esclavitud en las colonias francesas. Su ambición desmedida e insaciable sumergió a Europa en más de una década de guerra total y devastadora, que resultó en la trágica pérdida de millones de vidas. La historia de Napoleón Bonaparte es un recordatorio poderoso y eterno del poder de la ambición individual para moldear el curso de la historia, para bien o para mal. ¿Cuál es tu opinión sobre Napoleón Bonaparte? ¿Fue un héroe que trajo progreso y modernidad o un villano que trajo guerra y destrucción? La respuesta quizá esté en algún punto entre esos extremos. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste de este fascinante viaje por la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Mantente atento a nuestro próximo video, donde exploraremos la vida de otro gigante de la historia que cambió el mundo. Hasta entonces, y gracias por vernos.